Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio en el libro de Santiago. Acompáñame, Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 13 y adelante. Dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a meditar brevemente en estos pasajes, pero antes de meternos en ese texto, vamos a pedir de Dios la guía y dirección en esta noche. Amado Padre, muchas gracias. Una vez más te damos por la oportunidad de poder reunirnos, abrir tu palabra, escuchar tu voz. Padre, háblanos. Necesitamos escucharte, necesitamos, Señor, oír tu voz. Nos es tan bueno y nos hace tanto bien, Señor, abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos hables, danos corazones sensibles y dóciles a lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Gracias por cada hermano aquí presente. Padre, que tu palabra pueda obrar en cada corazón conforme a sus necesidades. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Estamos de acuerdo que todos estamos propensos a caer bajo las presiones, o que todos vamos en algún momento a estar, experimentar lo que es la presión que viene bajo las pruebas en nuestra vida. Pero también dice Santiago que podemos estar sujetos a caer en las atracciones y los placeres que ofrece la tentación. Entonces, así como una reacción equivocada hacia la prueba obstruye lo que es el camino a la madurez y el crecimiento espiritual de la persona, así también una respuesta incorrecta a la tentación puede ser un motivo de truncar ese camino en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Ahora, si vemos los versículos que hemos estudiado, del versículo 2 hasta el versículo 12, Santiago nos habla acerca de las pruebas. Él está hablando acerca de las pruebas. Sin embargo, en los versículos que vamos a ver en esta noche, vamos a darnos cuenta que Santiago va a enfocar ahora en la tentación. Ahora, en el griego, cuando tú vas al idioma original, vas a darte cuenta que tanto prueba como tentación, ambas palabras se traducen de una misma palabra en el griego, que es la palabra peirazo. Te voy a mostrar acá la palabra peirazo. Cuando uno traduce cuando uno busca el significado de esta palabra, de forma general, tiene que ver con el hecho de ser probado, ser puesto a prueba a fin de determinar la naturaleza de alguien o de algo. Esa prueba incluye las imperfecciones, fallas u otras cualidades que lo que es probado exponga. Bueno, pero también en el sentido más restringido del término y en el uso teológico, también se traduce como tentación a una incitación hacia el pecado. Lo cierto es que traduce, en algunos contextos va a traducir como prueba, en algunos contextos va a traducir como tentación. Ahora, ¿qué define la diferencia? ¿Cómo sabemos cuando estamos hablando de tentación, cuando estamos hablando de prueba? Bueno, tiene que ver con el contexto en que se va a usar esta palabra. El contexto va a definir, nos va a ayudar a entender si estamos hablando de tentación o de prueba. Entonces, yo sé que para ustedes estos versículos son muy conocidos. Realmente no pretendo
ver algo novedoso o nuevo. Quizás va a ser un refrescar en nuestra mente, pero creo que haría bien. Y vamos a ver algunas diferencias que existen entre la tentación y la prueba. Si los ponemos allí lado a lado, podemos decir que la prueba, perdón, viene de Dios. Es algo que Dios produce o Dios permite que ocurra con un propósito. Por ejemplo, la primera vez que el concepto de prueba aparece, podemos remontarnos allí a Génesis capítulo 22, versículo 1, cuando Dios le dice a Abraham que él debe ofrecer a su hijo, ¿verdad?, en holocausto, que debe ofrecerlo, lo debe degollar y debe ofrecerlo sobre el altar en holocausto. Cuando vas a Génesis 22:1 dice que probó Dios a Abraham. Y cuando vemos el desarrollo de todo este texto nos damos cuenta que él salió aprobado, realmente salió muy bien, airoso de esa prueba, ¿no? Ahora, también podemos, como para que tengamos una idea, en el libro de Deuteronomio, Moisés nos dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, no lo llevó por el camino corto, sería el camino de los filisteos para que pues no se encontraran con los ejércitos y volviera atrás, pero había otro propósito en medio de eso, ¿no? Dios lo llevó por un camino más extenso, más largo, y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice que que el pueblo fue llevado allí para humillarlo y para mostrarle lo que había en el corazón del pueblo. Leyendo la literalidad dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios lo va a llevar a través de todo ese camino para mostrar lo que había en el corazón del pueblo. Ahora, lógicamente, entendemos que Dios sabe lo que está en el corazón del hombre, pero el pueblo sí necesitaba saber lo que había en su corazón. Entonces vemos que muchas veces no salió airado nada, ¿verdad? Hubo quejas, murmuraciones y todo eso, pero Dios los probó con un propósito específico. Entonces, la prueba viene de Dios. Pero ¿qué de la tentación? Bueno, la tentación viene de nuestras propias pasiones, de mis pasiones. Y aunque no se menciona de forma directa, pero sabemos que atrás de nuestras pasiones, de nuestros deseos, como leímos aquí en el libro de Santiago, atrás de esto está Satanás. Satanás anda, como dice 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces va atizando nuestros propios deseos, nuestra naturaleza. Cuando habla de nuestras pasiones, está hablando, cuando habla de concupiscencia, está hablando de nuestro viejo hombre, de nuestros propios deseos pecaminosos que tenemos por razón del pecado en nuestra vida. Ahora, la prueba viene de Dios, pero la tentación viene de nuestras pasiones atizadas por Satanás. La prueba saca de lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar a través de la prueba, perfeccionarnos, purificarnos a través de eso. Volviendo al texto en Deuteronomio 8, versículo 16, habla de que Dios probó a Israel para sacar de él lo mejor. Y llega al versículo 16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. El propósito de la prueba es sacar lo mejor de ti, forjar lo mejor de ti, purificarte, enseñarte, llevarte a la madurez. Ese es el propósito de la prueba. Pero la tentación busca exactamente lo contrario. La tentación busca sacar lo peor de nosotros, sacar lo peor de ti. Busca alejarte de Dios. Mientras la prueba busca acercarte a Dios, la tentación va a llevarte a que consumes el pecado y consumado el pecado te va a alejar de Dios. Entonces, en cuanto a la prueba debe ser resistida. Debemos atravesar, pasar a través de ella. La Biblia no nos dice que estemos apresurados a salir de la prueba. Al contrario, debemos permanecer en medio de la prueba, por difícil que sea. Yo sé que
como Mario ha predicado y muy bien, pero no nos gusta estar bajo la prueba, no nos gusta estar bajo la tormenta. Pero la Escritura nos dice que debemos permanecer bajo la prueba para que el Señor vaya haciendo y forjando esa obra que Él quiere hacer. Y esa obra máxima, al final de cuentas, es el forjar a Cristo en nuestras vidas. Cuando vas al mismo libro de Santiago, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de llevarte a la madurez. La prueba nos lleva a la madurez. Viene de Dios, quiere obtener de nosotros lo mejor, quiere purificarnos, llevarnos a la madurez, y es para permanecer bajo ella, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pero sin embargo, la tentación, dice la Escritura, que es para huir de ella. No, la tentación no es para detenernos y probar si somos realmente capaces de soportarla y pasar airoso en medio de ella, no. De la tentación debemos huir. No es más espiritual el que camina cerca del precipicio del pecado. No, es espiritual el que sabe que caminar cerca de la tentación me puedo caer. El que camina alejado, ese está entendiendo, realmente está creciendo. Entonces, huir de la tentación. Génesis capítulo 39, recordará la historia de José. La mujer de Potifar estaba constantemente insinuándosele y tratando de seducirlo y duerme conmigo y ven, está conmigo. Y llegó un momento que preparó todo un escenario para ella quedarse sola con José, y en cierto momento le echó mano encima y José huyó. No se detuvo a lidiar con esa situación, huyó de ahí. Pablo le dice a Timoteo, de igual forma, huye de las pasiones juveniles. Y ojo que Timoteo no era un muchachito de 15, 16, 17 años, era un hombre arriba de 35 años de edad. Porque ¿cuándo es que cuándo dejaremos de estar expuestos a la tentación y a la posibilidad de la caída en el pecado? Bueno, cuando estemos en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre va a ser una lucha constante. Mira, la prueba busca edificar tu vida, busca sacar lo mejor de ti, pero en su contraste, la tentación va a destruir. Satanás quiere hacer eso. Es mentiroso, padre de mentira. Él vino para matar, hurtar y destruir. Y siempre cumple su objetivo en la medida que le demos lugar. Entonces, la prueba viene de Dios, la tentación de mis pasiones. La prueba saca lo mejor de ti. La tentación saca lo peor de ti. Quiere llevarte a sacar lo peor de ti. La prueba es para ser resistida, para permanecer allí, nos lleva a la madurez. La tentación es para huir de ella, alejarnos. La prueba nos edifica, nos va moldeando más conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, la tentación nos destruye, es lo contrario totalmente, ¿no? Entonces, volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, enfatiza un primer punto. La tentación al pecado no proviene de Dios. Santiago 1:13 dice que nadie diga, y estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces Dios es perfecto, Dios es santo, apartado del mal y en su esencia puro totalmente, íntegro, santo, recto. Entonces Dios no puede hacer nada que no sea bueno, que no sea conforme a sí mismo, conforme a sus características. Por ser perfecto, ser santo, ser recto, no puede hacer nada que no sea bueno, y por supuesto no puede hacer nada que sea contrario a sí mismo, a quién es él, a su esencia. Mira, de ahí que la santidad es algo tan íntimamente ligado, o sea, es parte del carácter de Dios y es un atributo que se resalta, incluso es el único de los atributos que se resalta 3 veces
Se usa como un superlativo. En el hebreo, como no existen superlativos, se recalca 3 veces ese aspecto de Él es santo, 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 santísimo. ¿Ve? Entonces, Dios no puede ser tentado y Él no hace algo que es contrario a sí mismo. Por ende, Él nunca va a tentar a nadie. Dios no se puede negar a sí mismo. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice Pablo, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, pues Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nunca va a hacer algo que es contrario a sí mismo. Por lo tanto, Dios nunca te va a provocar o te va a incitar a cometer un acto pecaminoso, porque eso es contrario a su naturaleza. Dios quiere que cada uno de sus hijos viva en conformidad a quién es Él. Y su esencia es una esencia santa. De ahí que diga, sed santo, porque yo soy santo. ¿Ven? Ahora, ¿de dónde surgen las tentaciones entonces? Santiago dice que la tentación surge de nuestras propias pasiones, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Recuerda que estoy leyendo de la Biblia de las Américas. ¿Ven? Entonces, ninguno de nosotros. Aquí Santiago nos lleva a un punto interesante. Ninguno de nosotros, ninguno de su audiencia podía decir, si era realmente honesto, ninguno podía decir, o ninguno de ellos podía poner la culpa de su pecado en otra persona. No podían culpar a Dios de su pecado, como tampoco podían culpar a otra persona por razón de su pecado. Y eso se traslada a nosotros, y nosotros tampoco podemos poner la culpa, la responsabilidad de nuestros pecados en otras personas. Aunque, ¿sabes algo? Tenemos que reconocer, y yo creo que estarías de acuerdo conmigo, que tenemos una tendencia a querer colocar la responsabilidad en otros y no en nosotros. Muchas veces tomamos la actitud de víctima ante ciertas situaciones y especialmente ante el pecado. A veces respondemos de mala manera, a veces contestamos de formas no adecuadas y queremos poner la culpa de eso en otra persona o en circunstancias. No sé cómo lidias con eso, pero sucede así. Tendemos a hacer eso. Siempre estamos intentando excusarnos o excusar nuestra responsabilidad. Y muchas veces, en vez de ser responsable de nuestras acciones, estamos tomando una actitud de víctimas. Pero esto no es nuevo. Esto pasó muy temprano. Allá en el huerto del Edén, ustedes recordarán, en cierto, cuando Dios llama a Adán, Adán estaba escondiéndose de Dios. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y dice, bueno, estaba escondido porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comiera? Pues la respuesta lógica debió ser de asumir la responsabilidad y decir, ciertamente he hecho algo que tú me pediste no hacer. Pero esa no fue la respuesta. Si quieres ir en tu Biblia a Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13, cuando Dios interroga al hombre, le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. La mujer que me diste. Bueno, el problema no soy yo. Ahí está, nuevamente está poniendo la responsabilidad en otro. El problema no soy yo. El problema es esa mujer el problema es la mujer, porque ella me dio y comió. Y de paso, tú me la diste. Si tú no me hubieras dado a Eva, nada de esto hubiera ocurrido. Y el Señor pone su mirada en Eva y le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Nuevamente, está poniendo la responsabilidad en otro. Es la serpiente. Y no sé, como que en el fondo me parece escuchar, bueno, tú creaste la serpiente. ¿Ves?
hoy en día respondemos igual, ¿no les parece? ¿Cuántas veces, cuántas personas han, digamos, ante los hombres han ocultado sus pecados poniendo la responsabilidad en otros? Que tendemos a hacer eso. ¿Y por qué? Bueno, porque hemos heredado de nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Nacimos siendo pecadores. Recuerda eso, no nos convertimos en pecadores. No fue que la primera vez que pecamos, allí me convertí en pecador. No, nacimos siendo pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte, la separación, y hemos heredado de nuestros primeros padres esa naturaleza. En Mateo capítulo 15, versículo 19, el mismo Señor Jesucristo va a decir, porque del corazón del hombre provienen, ¿qué cosa? Pues los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las calumnias, fornicaciones, robos, falsos testimonios, todo eso proviene del corazón del hombre. Ese es lo que está arraigado a esa naturaleza pecaminosa, caída. No todos los hombres las despliegan de la misma manera, pero ese es lo que está en el corazón del hombre, esa tendencia. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo va a decir que las obras de la carne son evidentes. ¿Y qué son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todas estas cosas son parte de esa naturaleza caída del hombre. Y tendemos a poner la responsabilidad en otro como lo hicieron Adán y Eva. Ahora, los hijos de Dios tenemos que estar conscientes que te has puesto tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Has sido perdonado, limpiado de todo pecado, todo, del pecado pasado, presente, futuro. Todos tus pecados han sido limpiados en la cruz por la sangre de Jesucristo. Pero el Hijo de Dios todavía no ha sido despojado de la naturaleza pecaminosa, de esa tendencia, ese deseo hacia lo pecaminoso. Aunque hemos muerto al pecado, el pecado no ha muerto en nosotros. Vamos a verlo en un texto bíblico. Acompáñame al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? En él. Gracias, Edgardo. Mire, este texto es tremendo. Ahora, la gracia de Dios que nos ha salvado, de la cual nos hicimos por medio de la fe, podemos asirnos a ella por medio de la fe, esa obra del libertador de Cristo, nuestro Salvador en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y garantiza nuestra salvación. Y todos nuestros pecados han sido, como mencioné, han sido pagados. Juan capítulo 19, versículo 30, va a decir que consumado es, la deuda ha sido pagada totalmente. No hay más necesidad de ningún otro pago. Si has confiado en Jesucristo, todos tus pecados han sido perdonados. Ahora, algunos luchan con esto y dicen, pero esto, ¿cómo es posible que diga tal cosa? Entonces, alguno pudiera decir, bueno, ya estoy perdonado todos mis pecados, tengo garantía de ir al cielo, entonces puedo vivir como quiera. Y Pablo se anticipa esto y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, por supuesto que no. En ninguna manera. Ahora mire, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿quién murió? ¿Nosotros al pecado o el pecado en nosotros? ¿Quién murió?
nosotros hemos muerto al pecado. Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, no es que el pecado murió en nosotros, no es que ya esa naturaleza pecaminosa no esté en nosotros, pero nosotros sí hemos muerto al pecado. Dicho de otra manera, hemos muerto a su poder, al dominio que tenía, al control que tenía sobre nosotros. Sin Cristo, la tendencia siempre es de continuo el mal. Pero en Cristo Jesús tenemos esa posibilidad, esa libertad de poder servir a nuestro Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, por supuesto que no. Pero tenemos que reconocer que tú y yo somos susceptibles, podemos caer en el pecado, podemos ceder a la tentación como los que no conocen a Cristo. ¿Ve? No podemos depender de nuestras fuerzas. De ahí que una constante insistencia de separados de mí, nada podéis hacer. La vida cristiana victoriosa se vive en el poder de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Lo vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios, ese que nos permite tener victoria sobre nuestras luchas. ¿Ve? Victorias sobre la tentación, victorias en cada área de nuestra vida. Ahora, cuando somos tentados, no debemos dudar nunca de nuestra salvación por el hecho de que somos tentados. Recuerda que la tentación no es un pecado. El hecho de ceder a la tentación, eso sí es pecado. Ahí el pecado, la pasión concibe y da luz el pecado. Pero la tentación en sí misma no es un pecado. Mira, alguien dijo, y creo que me parece muy sabio, ¿no? Que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pues eso pueden hacerlo, pero lo que sí podemos evitar es que los pájaros se paren en nuestra cabeza y hagan nidos sobre nuestra cabeza. Pues la tentación va a estar. Aún Jesús mismo sufrió la tentación. Claro, a gran diferencia que él no cometió jamás pecado alguno, no podía pecar. ¿Ve? Él nació sin pecado y no podía pecar. Aunque el Señor Jesucristo fue tentado de todas las formas en que somos nosotros tentados, jamás siquiera contempló la posibilidad, ni siquiera en su pensamiento, de ceder a la tentación. Pero como Él fue tentado, ¿ve? Nos comprende, entiende nuestras luchas, nuestras debilidades, y Él quiere que acudamos a Él en el momento que somos tentados. Por favor, ¿alguien puede leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15? Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta ahí. En el 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado, tenemos alguien a quien recurrir. Tenemos su Espíritu Santo de Dios en nosotros y tenemos al Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Pero ese sumo sacerdote es uno que puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué tremendo! Y la Escritura nos dice, mire, 1 Corintios 10, versículo 13. A ver, ¿alguien otro que lo pueda leer? 1 Corintios 10, 13. O quizás si lo sabe de memoria, hay un texto que debe estar en nuestro archivo de textos memorizados, ¿no?
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias. No os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, dice la versión 60. La versión de las Américas dice que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, dice, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que pueda soportar. Entonces, cuando cedemos a la tentación, no es que no podamos decir no a la tentación. Es porque hemos cedido voluntariamente nuestro control a nuestras pasiones y a lo que Satanás quiere hacer. Pero podemos decir no. Cuando decimos no, cuando estamos diciendo que no podemos, quizás tenemos que ser más sinceros y decir es que no queremos. ¿Eh? Dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que con la tentación también va a proveer la vía de escape. La vía de escape está en Él. Él va a proveer la salida a fin de que podamos resistir. Ahora, como puedes ver en estos pasajes, Dios conoce nuestras luchas, pero también nos capacita para vencer en medio de la tentación. Sí, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en santidad, estamos todavía expuestos a la posibilidad de caída, pero en el Señor podemos tener victoria sobre la tentación. Nuevamente vuelvo al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estoy en Romanos 6:12, 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, como hijos de Dios, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Entonces Dios te capacita, te da su Espíritu Santo, una dependencia en el Señor, vivir al santo que está en ti, pero hermano, es una decisión que tenemos que tomar. No presentar. El disponer nuestras vidas a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, a tener la palabra de Dios, a tener la dependencia del Señor. Es una decisión que tenemos que tomar. Cuando cedemos a la tentación, no podemos decir que no podemos vencer sobre la tentación, porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Cuidado de que no estemos rindiéndonos simplemente a la tentación. Pero debemos tener en cuenta que a nuestro alrededor Satanás anda como león rugiente y no está improvisando, está buscando hacerte caer, está buscando llevarnos a caer, que cedamos a la tentación. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, el diablo no está improvisando ni está apurado. Él va pacientemente trabajando en situaciones, atizando nuestras propias pasiones para cumplir sus maquinaciones, dice acá. Y maquinaciones es una palabra que tiene que ver con un fruto de pensamientos bien calculados. O sea, Satanás tiene un plan trabajado, orquestado, o sea, pensado. Él está trabajando para mantener al inconverso alejado de Dios, pero también para hacer caer al Hijo de Dios. De ahí
que volviendo al libro de Santiago, y permíteme, ya se nos cumplió el tiempo, pero permíteme unos minutos más para que podamos cerrar esta idea. Pero cuando vamos entonces al versículo 14, vuelvo allí nuevamente, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, si ves la foto en la pantalla, ¿cómo se le llama eso que está allí? ¿Quién conoce eso? ¿Alguna vez hiciste eso de niño? Una trampa. Es una trampa, ajá. Es una trampa. Acá, ¿cómo le llamamos eso? Algunos le llaman un tapón. No sé cómo le llaman, ¿sí? Ahora, sí. Eso es una java que la están usando como un tapón. Bueno, sí. Ok. Pero la idea es esa, ¿no? Una trampa, un tapón. Y puede ser un tanque, puede ser hay diferentes formas de usar eso, ¿no? Pero lo cierto es que hay un trabajo para preparar los hilos, la maderita, la java, los granos. Y esa palabra atraído tiene el sentido propio de una acción que el cazador utiliza para buscar la forma de atraer a los animales y de sacarlos de sus propios escondites. Es una versión sencilla. Pero a los hombres que les gusta la cacería, saben los árboles que les gusta comer a ciertos animales. Así que van y pueden incluso irle poniendo un cebo, una comida que ellos poco a poco, primero no lo comen, le van reemplazando y ellos van acercándose, después la van comiendo hasta que un momento se ven atrapados, como esa paloma, bajo esa trampa. Ella va tras los granos, sin saber que lo que le sigue, ¿no? La otra palabra es seducido, que se traslada a la idea de la pesca. Si tú has ido de pesca, en el anzuelo vas a poner una carnada. Ahora, esa carnada cubre ese anzuelo. Básicamente, lo que el pez ve no es no es el anzuelo. Lo que el pez va a ver es el rico sardina o lombriz o puede ser un simple, ¿cómo se llama eso? Un cheto. Cebo. Entonces, Cebo. ajá. Un cebo. Un cebo, pero yo hablo del ¿cómo se llama eso? Chitos, es como un chihui. Un chihui, un chihui. Ajá. Sí, sí. Les gusta eso. Y cuando ellos muerden, ¿qué es lo que van a encontrar? La lombriz o van a encontrar la sardina y atrás de eso está lo que van a sentir después es el jalón y del anzuelo que está trabado en su cuerpo. Entonces es un cebo, es algo que se ve atractivo. Mira, ¿qué va a hacer Satanás? Va a buscar la forma de sacarte de la confianza en el Señor, y eso es progresivo, lento, no es algo, es algo que él puede tomar tiempo para hacerlo. Y empieza con pequeños detalles, ¿eh? Te va literalmente cebando. Decisiones tomadas apresuradamente. Por ejemplo, todos recordarán la historia de Lot. Llegó un momento en que los pastores de Lot estaban en conflicto con los pastores de Abraham. Y Abraham le dice, mira, sobrino, si tú agarras a la derecha, yo voy a agarrar a la izquierda, y si tú agarras a la izquierda, yo voy a agarrar a la derecha, para que no haya más conflicto entre nuestros pastores. Y Abraham le dio esa posibilidad a Lot, y Lot escogió según su vista. Sin consultar a Dios, dice que vio la llanura. En Génesis capítulo 13, versículo 10, dice que alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, que era un valle bueno para ser regado por todas partes. ¿Ve? Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Suar. Él vio una llanura, vio la posibilidad de acercarse, de tener su ganado, de tener prosperidad, de tener algo que era bueno. Y fue moviendo su tienda
y fue acercando su tienda a Sodoma y a Gomorra, y fue acercando su tienda y acercando a su tienda más hacia Sodoma y Gomorra, que en el capítulo 19, si no me equivoco, cuando vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot está sentado a la puerta de Sodoma. En la puerta se sentaban los dirigentes a tomar decisiones de la ciudad. Ahora Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Fue cediendo. Fueron las pequeñas cosas que le llevaron a este hombre justo, según nos dice el Nuevo Testamento, a abrumar su alma y perder su testimonio dentro de una ciudad que abundaba el pecado. Cuidado con la permisividad en nuestra vida. Si hay un concepto que Satanás va a meter en la mente de todos nosotros es: a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y entonces me la juego con las pequeñas cosas. Cuidado, porque son las pequeñas cosas que destruyen grandemente. Esa idea de a mí no me va a pasar, esa idea de yo lo puedo controlar. Recuerde que 1 Corintios 10:12 dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. No importa si usted tiene 10, 20, 30 años en el evangelio, o 50, lo que Dios le haya dado. En Hebreos 2:1 dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Esa es la idea de un bote amarrado al muelle. Pero un bote mal amarrado al muelle, el vaivén del agua puede ir haciendo que esa soga, y de pronto se suelta, y de ese bote se va alejando de la orilla poco a poco. Hermanos míos amados, no des tregua a las pequeñas cosas en tu vida. Son las pequeñas zorras las que echan a perder las viñas. Son los pequeños tiempos, son las concesiones que nos damos de no orar, de no leer de nuestra Biblia, de no estar en dependencia del Señor, de escuchar cosas que no son tan adecuadas, no necesariamente malas, pero que no son adecuadas. Chistes, amistades que no corresponden. Cuidado, que no nos estemos desviando, deslizándonos. ¿Ven? Porque el versículo 15 sigue estando allí, de Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, da a luz o engendra la muerte. ¿Ve? Voy a leerlo de la versión 60. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el pecado es una buena partera. Mira que no aborta. Siempre el pecado da a luz la muerte. Siempre. Todo pecado desemboca en la muerte. Todo. Y el pecado de los que somos hijos de Dios no es la excepción a este principio. El pecado siempre da a luz la muerte. Siempre es así. ¿Ve? Ahora, lógicamente, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si has puesto tu confianza en Jesucristo, pues el pecado en nuestra vida no es que nos aleja de Dios. No perdemos nuestra salvación por eso. Pero déjeme decirle algo. Eso no quiere decir que nuestro pecado no haya sido pagado con la muerte. No lo pagamos nosotros, pero hubo uno que lo hizo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si Él no se hubiera ofrecido para llevar nuestros pecados y nuestro castigo, nosotros igualmente hubiéramos terminado eternamente separados de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis
sanados. Versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Él lo hizo. Todo pecado acarrea la muerte, y nuestro pecado, si has puesto tu confianza en Cristo, el pecado presente fue pagado en la cruz de Calvario por Cristo Jesús. También se cumple, porque Dios es fiel a sus palabras. Ahora te pregunto, ¿pierde algo el creyente cuando peca? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. ¿Pero perdemos algo? Bueno, no perdemos la salvación, pero ¿tiene alguna consecuencia por nuestro pecado? ¿Hay consecuencias por nuestro pecado? Por supuesto que sí. Sí las hay. Déjame mostrarte algunas. Voy a pasar muy rápido por encima de ellas. ¿Qué son las cosas que perdemos? En primer lugar, comunión con Dios. El pecado trae la interrupción de nuestra comunión con el Señor. No perdemos nuestra salvación, pero sí esa intimidad con Dios se ve interrumpida. Segundo lugar, perdemos el gozo. El pecado causa la pérdida del gozo en nuestra vida. David dice en el Salmo, devuelve el gozo de mi salvación. ¿Ves? Nuestro andar con el Señor se ve interrumpido. El pecado hace que el creyente ande en tinieblas. El que dice que anda en el Señor debe andar como él anduvo. Si andas en tinieblas, no puedes decir que andas en luz. Si estás en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión con Él, estamos en una relación con Él. Otra cosa, el pecado quiebra nuestra comunicación con Dios. Trae esa falta de confianza en la oración. ¿Ve? Falta de comunión, falta de gozo. Se quiebra la comunión, se quiebra el gozo, se quiebra ese andar, ese caminar con el Señor, se quiebra la oración. Y escuche algo que a mí me llama mucho la atención. Pero cada vez que permitimos y cedemos a la tentación en nuestra vida, el corazón se va endureciendo progresivamente. Es el creyente que peca, estamos hablando del creyente. ¿Y qué pasa con el que peca habitualmente, corrientemente? Bueno, para el creyente trae castigo. Puede llevar un castigo en alguna forma, porque Dios al hijo que ama, corrige, disciplina. Algunas veces la enfermedad puede ser una forma de ese castigo. Ahora, que quede claro que no toda enfermedad es producto de un castigo, pero puede ser. También puede llevar a la excomunión de la iglesia local. Hay instrucciones para eso, de alguien que está perseverando en el pecado, es parte de la disciplina eclesiástica. Y quizás un poco más drástico, pero para algunos casos en la Biblia puede ser castigo de forma al que está persistentemente pecando, algunos sufren la muerte. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, empieza por la confesión. Estar de acuerdo con Dios, que lo que estamos haciendo es equivocado, que es pecaminoso, que no es conforme a lo que Dios quiere. Entonces, la tentación viene de nuestras pasiones, atizadas por el diablo, busca destruirnos, debemos huir de ella. ¿Ves? No es algo para resistirlo, porque busca destruirnos. Y si damos lugar, como dice Juan 10:10, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y él lo va a hacer. Y él lo va a hacer. Tengamos presente estos conceptos y que en nuestro corazón podamos ser sinceros delante del Señor y decir, ok, Señor, no puedo culpar a ti, no puedo culparte, no puedo culpar a alguien es ser responsable de mis
acciones, de mis decisiones, y si hay algo que tengo que confesar delante del Señor, poder hacerlo. Que el Señor nos guíe en estas porciones, y en la próxima ocasión que nos podamos ver, seguimos estudiando este maravilloso libro.